Si ya eres usuario de una tarjeta de crédito de cualquier banco o incluso de una fintech, una Sofipo, este video es para ti. Aquí te vamos a enseñar las ventajas, las desventajas que puede ofrecerte hacer el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, cómo lo puedes calcular y además te voy a proporcionar una herramienta que es muy sencilla de ocupar, la cual te puede ayudar a calcular el pago mínimo de tu tarjeta de crédito para tu próximo mes, dependiendo de la deuda que tengas, y te da a elegir varios bancos de hecho. Entonces, si este video es de tu interés, te invito a que te suscribas, dejes un buen like y continúa viendo este video porque viene bastante interesante. Si tienes una tarjeta de crédito, deberías de entender que hay dos tipos de pagos que podría pedirte tu tarjeta de crédito. El primero, el que la mayoría de gente trata de hacer para evitar el cobro de interés, es el pago para no generar intereses. Este pago te resume tus compras que has hecho durante ese corte y también algunas compras que pudieras tener diferidas a meses sin intereses. Te los juntan en este pago y lo tienes que dar para que la tarjeta no te genere absolutamente ningún tipo de cargo por pago tardío o algún interés ordinario o moratorio. Este pago lo tienes que dar sí o sí si no quieres pagar ninguna comisión y ningún interés y prácticamente utilizar esta ventajosa opción que nos dan las tarjetas de crédito. El pago mínimo, sin embargo, es lo mínimo que el banco te va a estar requiriendo para que le des a entender a ellos que vas a seguir pagando su tarjeta de crédito. Este pago mínimo es un porcentaje muy mínimo de la deuda que tú pudieras tener. De hecho, va entre el 2 y el 5% dependiendo del banco. Pero en este video te voy a decir por qué no debes de dar ese pago mínimo y qué es lo que puedes hacer si es que no alcanzas a dar ese pago para no generar intereses. Depende de la entidad bancaria, como ya habíamos comentado, y del gasto realizado va a ir variando tu pago mínimo. Y como digo, es muy importante saber que mediante este pago evitas que tu tarjeta de crédito quede inhabilitada, que te genere un cobro de interés moratorio, aunque los intereses ordinarios no los vas a saltar, pero los cargos de moratorio te los vas a evitar completamente. Cargos por falta de pago, que en algunos se le conoce como gastos de cobranza, por ejemplo, y tiene diferentes nombres que van variando, pero en general se llaman gastos por cobranza, que te hacen un cargo que va desde 300 hasta 500 pesos que te pueden estar cargando a tu tarjeta de crédito por no dar este pago. Y claro, uno de los más importantes es que no vas a afectar tu historial crediticio. Sin embargo, realizar este pago mínimo cada mes va a hacer que tu deuda crezca muchísimo, demasiado, hasta un punto en el que probablemente no puedas pagarla. Como bien sabemos, el costo de las tarjetas de crédito, al menos aquí en México, son bastante caras. De hecho, la mayoría de tarjetas de crédito para simples mortales como nosotros va a rondar un costo anual total que va ya incluyendo distintos tipos de factores, pero por lo regular su interés va variando entre el 50, el 70 e incluso por ahí he visto tarjetas de crédito que llevan su interés ya a un extremo más grande de 110%. Entonces definitivamente no quieres que tu deuda se duplique. Si debes 5,000, ahora debas 10,000 de puro interés. Definitivamente no queremos eso. Y es por eso que a continuación vamos a mostrarte un ejemplo de cómo tu deuda podría crecer si simplemente das el pago mínimo. En este cuadro te vamos a mostrar una deuda de 10,000 pesos, en donde vamos a más o menos calcular cuánto estaríamos pagando de intereses si damos un pago mínimo. Simplemente la deuda la terminarías de pagar en 35 meses y pagarías de intereses 4,963 pesos. Sin embargo, la cosa cambia cuando en lugar de dar simplemente el pago mínimo das un poquito más.
Vamos a poner el ejemplo de que das 2 veces el pago mínimo, que en este ejemplo serían 830 pesos. Como puedes observar, tu deuda ya no la vas a pagar en 35 meses, sino que la vas a pagar en 14 meses. Y únicamente pagarías de intereses 1,913 pesos. Ahora, en el ejemplo más recomendable, en donde pagas poco interés si es que no puedes alcanzar a dar tu pago de 10,000 pesos para no generar intereses, es este de aquí, en donde das 5 veces el pago mínimo. Estamos cubriendo una quinta parte por cada pago que estamos dando. Si damos 5 veces el pago mínimo de esta tarjeta, logramos reducir nuestra deuda a solo 5 meses y únicamente estamos pagando 750 pesos de intereses. Como pudimos observar, si pagas 5 veces más del mínimo, que obviamente va a ir variando dependiendo de la persona, hay deudas que no son tan extremas, pero es un ejemplo más o menos para que te des la idea, porque el interés se reduce significativamente, más o menos un 560%, a que si solo dieras el pago mínimo de tu tarjeta. Ahora, si bien es una opción que nos ofrece el banco el poder dar el pago mínimo, sí es muy importante que siempre tengamos en cuenta que un pago mínimo es lo peor que le podemos hacer a nuestras finanzas cuando estamos financiando una deuda con una tarjeta de crédito, porque los intereses suelen ser absurdamente caros. El moratorio y las penalizaciones que muchos bancos tienen acaban por comerse nuestro bolsillo. Es por eso que te recomendaría que el pago mínimo, claro, lo puedes utilizar sin ningún detalle, es por eso que está ahí la opción. Únicamente lo utilices cuando tengas una emergencia y, de ser posible, no dejes el pago mínimo solamente, sino dejas 50, 100 pesos más para que esta deuda se amortice más. Si puedes dar 2 veces tu pago mínimo o incluso más, ya estás dando un paso más. Sabemos que a veces es difícil cubrir ese pago para no generar intereses cuando fue un mes pesado en donde tuvimos que financiar muchas cosas con nuestra tarjeta de crédito. Es algo que suele pasarnos a muchos de nosotros y mucho más cuando no nos familiarizamos bien en el cómo podemos ocupar nuestra tarjeta de crédito. Si este video te está gustando, te pido por favor que te suscribas, dejes un comentario y un buen like, porque con eso nos apoyas a seguir creando este tipo de contenido. La segunda parte de la que estamos hablando es una herramienta que nos facilita Conducef, que puedes encontrarla simplemente poniendo calculadora de pagos mínimos de Conducef. Les voy a mostrar la pantalla para que vean cómo es que se ve. Dice: conoce los beneficios de pagar un poco más que solo el pago mínimo. Aquí la calculadora de Conducef nos da varias opciones: Afirme, American Express, Banbajío, Bancoppel, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Invex, Santander, Scotiabank y tarjetas Banamex. Una muy popular que probablemente muchos de nosotros tengamos es alguna de Bancomer, que podría ser por ejemplo la tarjeta azul de Bancomer. Nosotros podemos poner aquí la cantidad de deuda que nosotros tenemos, que en este caso nos especifica aquí que es el saldo a la fecha de corte. No se consideran compras a meses sin intereses o compras que tengamos diferidas. Entonces, en este caso vamos a poner un ejemplo que encajaría en la mayoría de nosotros. Yo tengo una deuda por 5,000 pesos en este corte de mi tarjeta. La tasa de interés que me están ofreciendo es del 69% anual, que eso lo puedes consultar directamente en su aplicación para saber dónde y cuánto es la tasa de interés que están manejando. Mi límite de crédito podría variar bastante, pero nosotros vamos a poner 15,000 pesos de límite de crédito. Y nuestra fecha del siguiente corte podríamos colocarla por ahí del 16 de marzo. Realmente no tiene mucha importancia, pero en sí lo que calcula pues es el porcentaje que nosotros
tendríamos que pagar. Aquí nos arroja de hecho una gráfica de pastel que está muy interesante y nos da las opciones de cómo podríamos pagar nuestra deuda para pagar un poquito menos. En este caso, por ejemplo, podemos observar que la tarjeta de Bancomer nos pide un pago mínimo de 20% de la línea de crédito, o sea que se basa en el crédito total que tenemos nosotros para calcular este pago mínimo. Así pues, aquí nos mostraría cuánto del dinero que nosotros estaríamos abonando se iría a capital, a comisiones, a intereses y a IVA. También podemos hacer una comparación y cuánto más del mínimo se puede pagar y los pagos fijos que tendríamos por acá. De hecho, si le ponemos, por ejemplo, podríamos pagar 1000 pesos más del mínimo, podemos ver la tabla de cómo se estaría colocando nuestra deuda. Aquí, por ejemplo, también nos muestra lo que vendría a ser una tabla de amortización, en donde nos estaría marcando cómo estaríamos haciendo nuestro pago en dos exhibiciones básicamente. Nos muestra la tasa de interés que vamos a estar generando mensualmente, el saldo inicial de cada uno de los pagos. Por ejemplo, aquí yo puse que iba a dar 1000 pesos más de mi pago mínimo, y como podemos observar, pues lo que quedaría para el siguiente pago serían 1237,90 centavos. Los intereses que nos estaría generando, por ejemplo, serían 205 pesos con .08 centavos. La parte del IVA que vamos a pagar y claro, el saldo final a partir de este corte. Aquí viene la fecha del corte en el que estaríamos pagando y pues podremos observar cómo se estaría desenvolviendo nuestra deuda. Claro que esto lo pueden ir ustedes modificando en cuestión de cuántos meses, cómo estarías pagando, cuánto es lo que debes, cuál es la tasa que te ofrecieron. Tenemos esa ventaja de esta calculadora que a mi parecer nos viene bastante completa para saber cómo se podrían ir desenvolviendo nuestras deudas. Y la verdad es que tiene bastantes entidades financieras, ya que distintas de ellas pues nos ofrecen tarjetas de crédito. Claro está que no siempre es la regla general y aquí tampoco se encuentran algunas tarjetas de crédito que actualmente son muy populares. Las famosas fintech o sofipos no se encuentran aquí, pero ellos deben de facilitarnos un documento en donde nos expliquen cómo se va a calcular el pago mínimo de su respectiva tarjeta, que igualmente va entre el 2 y el 5%. De hecho, por ejemplo, podemos ir a Nu, que es la que más fácil se me ocurre en este momento, la que más de nosotros conocemos. En la parte de abajo de esta tarjeta, que tanto queremos mucho de nosotros por la flexibilidad y transparencia que nos ofrece, podemos encontrar sus documentos. Contrato de tarjeta de crédito Nu, y aquí pues nos van a estar mostrando cómo podemos hacer su pago mínimo. Aquí está, es el apartado número 15, pago mínimo. El pago mínimo se calcula en la fecha de corte del estado de cuenta y será el que resulte mayor conforme a lo siguiente: la suma de 1.5% del saldo insoluto de la parte revolvente del crédito al corte del periodo, sin tomar en cuenta los intereses del periodo ni el impuesto al valor agregado. B. El 1.25% del límite de crédito, el 1.5% y hasta el 5% del saldo insoluto de la parte revolvente del crédito a la fecha de corte del periodo, más los intereses aplicables en el periodo, más el IVA, más el monto total de retiros. Por ejemplo, si nosotros haríamos algún retiro con la tarjeta de crédito Nu, nos van a pedir en el pago mínimo sí o sí ese retiro que hicimos durante el mes en efectivo. Entonces es algo que debemos de considerar en este tipo de sofipos que no están en la calculadora de Conducef.
aunque pues la verdad nos facilita mucho el cómo podemos calcularlo. En sí, en Nu va dependiendo del caso de cada uno, como claramente en cualquier banco. Yo se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción para que ustedes las chequen. La verdad es que es una herramienta bastante buena, pero como bien te dije en el principio, no es lo más recomendable hacer el pago mínimo de tu tarjeta. Sin más por agregar en este video, nos vemos a la próxima. Esto es Gerald Mex, Dinero Inteligente. Deja un buen like, considera una suscripción y un comentario para saber que este tipo de contenido es de tu agrado. Bye bye.